Buenos días. Yo voy a exponer sobre Henry Ford, Ford Motor, compañía. Mi nombre es Benjamín Cabello, docente Alejandro Germán Almuna. Fecha 28 del 8 del 2019. Introducción. En este trabajo le hablaremos la historia de uno de los fracasos más estrepitosos del mundo de la automoción. Así que vamos a presentar un poco a este señor llamado Henry Ford. Como todos saben, Henry Ford es el fundador de la actual marca Ford a principios del siglo XX y es considerado, y con razón, como un genio, un gurú del consumismo y del capitalismo, y sin duda ha tenido logros absolutamente brillantes. El mayor, la invención de los que más tarde se llama Fordismo. El Forte sobrevivió en el mercado durante 20 años. Como decíamos en nuestro post sobre el Ford Galaxy, es el Ford más vendido de la historia. Tal fue el volumen de venta que en los años 20 a la mitad de los coches de Norteamérica eran Ford T. Todo el mundo tenía uno. Claramente fue el mayor éxito en la historia del automóvil. Pero además de todo lo que hizo Ford, tuvo una genial idea más. Sostenía que el mejor cliente de una compañía era su propio empleado. Así que mejoró sus condiciones laborales, le aumentó el sueldo a $5 diarios, el doble del salario medio a la época, eliminando el malestar del trabajador y por tanto cualquier posibilidad de protesta sindical, lo que no significó que no tuviera sus revueltas. Por tanto, Ford vendía a sus trabajadores el fruto de su trabajo, una jugada maestra. Gracias a Ford, el mundo es lo que hoy es, con todo lo bueno y lo malo, aunque hoy día hay más malo que bueno, convirtiendo en motor de la sociedad a la clase media, al menos en la sociedad de consumo de primer mundo del mundo capitalista. Llegando a 1928, el modelo T empieza a caer en venta y llega el momento de su jubilación, dando paso al segundo modelo de la marca del modelo T, A. Por aquel entonces Ford es un defensor de la autosuficiencia americana. Fabricaba todos sus componentes en su propia factoría, todo excepto uno de los neumáticos. En este punto de la historia conviene resaltar un par de rasgos oscuros del amigo Henry Ford. En primer lugar, su salvaje antisemitismo, publicando cosas bastante desagradables en los periódicos de la época. Tampoco era muy amigo de los sindicatos, pero esto hoy en día es normal en Estados Unidos. En segundo lugar, su desmesurada obsesión por la decencia, que le hizo crear un departamento en su empresa encargado de investigar la vida privada de sus empleados, prohibiéndole entre otras cosas el alcohol tanto dentro como fuera del trabajo. En tercer lugar, su desmesurado patriotismo y sus ideas radicales capitalistas. Básicamente Estados Unidos era lo más y lo demás era podredumbre. Esto contrastaba con su idea de mantener la paz mundial asegurando un comercio internacional próspero, exportando su fabricación en cadena a Europa y Rusia, aunque el trasfondo de esta decisión sería de su enriquecimiento beneficiándose del estado del comercio mundial. Sin embargo, y como hemos dicho antes, todas las partes de sus automóviles debían estar fabricadas en Estados Unidos, a ser posible en Michigan. Y el caucho de los neumáticos no provenía de Estados Unidos. A eso Ford no le gustaba nada. Eso de tener que tratar con sucios ingleses y sus decadentes plantas de caucho de Malasia y de sus malditas colonias le daba bastante asco, en general. Y por eso inició un proyecto colosal, gigantesco, faraónico, una total y absoluta locura. Creó Fordlandia. ¿Cuáles son los errores cometidos por el protagonista en el caso analizado? Los errores cometidos por el señor Henry Ford son los siguientes: producto versus el costo alcanzable, la implementación acelerada, efectos en tecnología de fabricación, y en aquella época los automóviles, de la misma manera de cualquier otra manufactura industrial, se producían unidad a unidad entera por un número concreto de operarios. Este grupo trabajaba en torno a una unidad, le montaba y repetía el proceso. Ya entonces algunas empresas empezaron a llevar a cabo otro proceso que consistía en disponer todas las piezas ordenadas en el suelo siguiendo una línea que la unidad a montar encima de un carro iba siguiendo a medida que el grupo operario iba montado en las piezas. Henry Ford adoptó este sistema en el que el mismo grupo de operarios ordenaba las piezas y movía el carro con el chasis del coche. Con esto se conseguía agilizar ligeramente el proceso, pero no abarataba costos ni reducía el personal necesario para montar una unidad. La situación presentaba entonces una alta competencia entre los números productores automovilísticos
y con recursos y posibilidades limitadas en cuanto a las técnicas de fabricación de la época. Los automóviles eran en estas condiciones un producto de lujo reservado para un sector reducido de la población debido principalmente a su costo de adquisición. Los errores cometidos fueron que creó un vehículo versus un costo inalcanzable para las familias en esa época. Y la implementación muy acelerada y la creación del caucho de los neumáticos era muy abrumante. ¿Cuáles son las potencialidades individuales que no aplicaron en el caso? Las potencialidades de Henry Ford que no aplicaron fueron: empresario norteamericano, recibió una educación elemental, se formó como técnico maquinista en la industria, fue uno de los pioneros de la ingeniería industrial. Principio de productividad y fabricar en utilizar cadena de montaje. A mi parecer, las potencialidades que no aplicaron fueron las especialidades que tiene el señor Henry Ford. No analizaron el costo del vehículo y el principio de productividad, creando un vehículo lujoso y a un costo inalcanzable para la familia. ¿Cuáles son las barreras que se presentan en este caso? Las barreras que se presentan en este caso son las siguientes: poca venta de automóviles, precio inalcanzable para la familia, poco dinero para el emprendimiento y muchos requisitos para ingresar a la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que él requería muchos requisitos para ingresar a la empresa a las personas que ingresaban, y por lo tanto era muy exigente porque los ponía a investigar si bebían o no bebían alcohol fuera del trabajo. Y eso creo que son las barreras que presentan el caso. Y en conclusión, Henry Ford es una figura muy importante en la historia de Estados Unidos porque implementó claves que llegó la Ford Motor Company como una de las empresas más exitosas. Era una persona visionaria que quería alcanzar el éxito. Sus claves de éxito eran básicamente las siguientes: la cadena de montaje. Esto reducía costos, tiempo y permitía producir los autos en gran masa. La jornada de los $5 contaba de sueldos altos para atraer personal especializado en una actividad. La repetición, franquicia y otros establecimientos. Estos se encargaron de promocionar sus vehículos y el automovilismo para que el mayor número de personas pudiera tener un auto a su alcance. En conclusión, Henry Ford aprendió de estas barreras y estos fracasos que surgieron y creó la cadena de montaje, la que reducía costos, tiempo y permitía producir autos en gran masa. También creó la jornada de los $5 que atraía más personal y sus trabajadores estaban más contentos. Y creó vehículos al alcance de familias que realmente necesitaban los vehículos en ese año. Y esta fue mi presentación.